Abajo hay Que un... le- Es que como comparto pantalla, como que está flotando el botoncito. Sí. que les vaya muy bien. Ya. Qué nervios. A ver, yo tenía aquí. Me encantaron los iconos que usaste. Ay, pero era una presentación hecha. O sea, los iconos ya estaban. Lo sacamos de Slides Go, que eso ya lo descubrí y me encanta. Y hicimos el mismo para todos y nosotros como que lo rellenábamos. Ya. Sí. Ahí empezó a entrar gente. Igual hay que esperar un poco a que lleguen más, ¿no? Sí, Unos sí, 5 minutos. esperemos. Yo doy unos 5 minutos de gracia antes de empezar cualquier actividad por Zoom. Sí, porque igual a mí de repente se me olvida o, ¿cómo se dice? Como está en el celular, llega la notificación y no me doy cuenta de la hora. O me ha pasado que los profes a veces lo mandan como muy después. Entonces yo veo justo a las 12 y no la mandaba y después me acuerdo un poco después y ahí me meto. Ahí voy a admitir. No lo veo. Voy a abrir el chat. Hola, hola. Si quieren por el chat, vayan escribiéndonos en qué año están, porque así aprovechamos este tiempo por mientras y así vemos bien hacia dónde enfocamos las preguntas. Tercero y con crisis vocacional, ¿sí? Yo conozco gente que se ha cambiado 2 o 3 veces de carrera dentro de la escuela, así que... También tenemos algunos de primer año. Hay uno de segundo semestre. Aguanten los mechones. Sí. Vamos recién terminando la semana 6, así que falta todavía semestre. Pero recuerden que quedan 2 semanas de vacaciones todavía. Sí. Para descansar un poco igual. Sí. Sigue llegando. No, tienen que aprovechar entonces la próxima semana a descansar, porque la semana del 18 en realidad como que no había de qué descansar todavía. Sí, sí me acuerdo, Diego. La nostalgia del Zoom de las 8:30 de la mañana. En herramientas. Sí. Sí, pero en realidad partíamos creo que 8:45 o a las 9, no, ya no me acuerdo, es como el pasado que ya trato de olvidar. Yo estoy ahora, o sea, soy ayudante ahora de herramientas, hace rato, como hace 2 años que soy ayudante de herramientas, y sí, ahora me toca a las 8:30 también, y parte sí, a las 8:30 el profe envía el hora, entonces... Ya tenemos 25 participantes. Sí, hay harto inscritos, así que pues la verdad, todos. Pero esperemos un par de minutitos, ahí se cumplen los 5. ¿Todos tienen claro que tienen que cambiar su clave única si la solicitaron? Yo todavía no la tengo. Ya. No, sí. Es que algunos ya lo han sacado para hacer algunos trámites y con el tema de que sí lo hackearon, que no lo hackearon, sí. Nadie lo tiene muy claro, entonces más seguro cambiar su clave nomás. Sí. ¿Viste? Algunos ya la cambiaron.
La ante la media duda, embarradita. la media embarradita, justamente, ¿sí? Porque en realidad con esa clave tú te presentas ante el Estado chileno para hacer Sí. trámites. O sea, es tu proxy de tu entidad. Entonces, si eso se compromete de alguna forma, Sí, a mí igual me dio miedo por eso, como, porque es una clave simple y una nomás, po. sin factor de doble autentificación, nada. Entonces, ya hay un caso, una señora que dice que el esposo, o el ex esposo en este caso, Ujú. le pidió la clave para hacer un trámite y después se enteró de que estaba divorciada. Es que como todos los trámites lo están haciendo en Sí, línea pues y sí. por Zoom, entonces efectivamente lo que parece haber pasado es que el caballero se metió por otro dispositivo y se hizo Y se pasar por divorció. ella Sí. y confirmó que quería divorciarse. Qué terrible. Igual, ayer vi en las noticias que hay harta gente, como que hay un poco de estafa, que pagan tags, como que te inscriben a tu nombre un tag de un auto como el Ya, tuyo, y solo porque en verdad uno se inscribe con la pura fotocopia del carnet. ya, Entonces, había mucha gente que debía millones en tags de autos que no ya, tenían. pero no es un auto. Uf, Sí, no, pero uf, es un auto uf, de uf. verdad, pues entonces, como que la Sepo, gente compraba el tag que no era de su nombre y lo usaban para rentar Uber. Entonces, peor aún, pues, porque no es como un uso normal de auto. uf. Y en verdad es porque tampoco es muy confiable una foto en carnet para empezar a cobrar el carnet. No, no, y piensa que hoy en día, o sea, si por ejemplo tú vas a pedir, por ejemplo, una tarjeta o lo que sea, Mm, llega la persona a entregarte las tarjetas y le saca una fotocopia a tu carnet, por sí, los dos lados. incluso Entonces, ahora como estamos encerrados, yo por ejemplo cambié de internet y era mandarle la fotocopia por WhatsApp a alguien. Entonces, no, sí, sí. en realidad el estado de nuestros datos privados en Chile es pésimo. Ujú. Oye, ya estamos con 33 personas y estamos en la hora. ¿Empezamos? Sí, sí, yo creo. Ya. Hola chiquillos. Me presento, mi nombre es Catalina y aquí estamos con la profe Jocelyn. Profe, ¿se quiere presentar también? Sí, hola, yo soy Jocelyn, para los que no me conocen. Bueno, mi oficina está en alguna parte en Buchef, pero hace desde marzo que no voy, así que no es muy importante en este minuto. Yo trabajo en temas de ingeniería de software, o sea, cómo desarrollamos productos, y eso no es solamente crear herramientas para desarrollar productos, sino que también ver un poco el proceso de desarrollo, cómo lo podemos mejorar. Y también veo temas de educación en computación, o sea, cómo enseñamos a la gente a programar, y temas, por ejemplo, de diversidad, o sea, por ejemplo, cómo logramos que haya más mujeres en computación o en otras áreas de las ciencias. Así que esos son temas que me interesan a mí en este minuto. ¿Catalina? Sí, yo voy en sexto, ya voy a salir. Estoy haciendo mi memoria y yo trabajo para difusión, no sé, no sé si el año pasado quizás nos vieron en sus colegios, en las ferias y en las charlas. Y también hacíamos visitas, ahora hacemos todo en línea y por eso también surgió como esta posibilidad que nos pidió la escuela de hacer charlas para la gente de plan común o como vemos hay gente también de tercero, para como que conozcan cada una de las carreras desde algo más personal, como de experiencia y un docente que igual es como más cercano. Charlas online. Ya, Todo online este todo año. online, sí. Ya, vamos a partir, todavía sigue llegando gente, así que no sé si la Jerry está aceptando. Jerry, dime que sí. Ya, muy bueno. Entonces, lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué es la ingeniería en computación? ¿Alguno tiene como una idea que quiera hablar? O lo pueden escribir por el chat, eso igual sirve. ¿Qué creen ustedes que es la ingeniería en computación? Harta gente, no se peleen por hablar. Aquí no hay respuesta equivocada, así No, que denle nomás. sí. ¿Alguna idea? Como quizás sentarse en un computador todo el día a hacer cosas. No sé, Excel a lo mejor piensan algunos. Ah, Luciano dice, supongo que tiene que ver con ingeniería, cosas relacionadas con la computación. Pero eso es como, no es muy específico. No.
Por ejemplo, ¿qué tipo de plataforma estamos ocupando ahora para la charla? Sí. Ya, Santiago Ya. dice entonces que la área de ingeniería que se enfoca en el desarrollo de software, esa es una parte, pero no es todo. Sí, eso vamos a mostrarles. Ya, bueno, ¿qué es la ingeniería en computación? Según yo, la ingeniería es como parecido a lo que dijo de ingeniería de idea, es más como buscar soluciones y crear soluciones a través de herramientas tecnológicas. Aplicar la ciencia de la computación, eso me gustó, porque no dice mucho, pero está bien. Creo que Diego dice el tema del manejo de los datos también, dentro de computación es un aspecto más dentro de todo lo que se maneja en computación, efectivamente. Solucionar problemas computacionales. Ya, profe, ¿qué cree usted que es la ingeniería en computación? Ah, pero eso es trampa. Sí, ahora es como cuando uno ya pregunta y después da la respuesta. Bueno, en realidad ingeniería en computación es un poco de todo lo que han dicho entre el chat y lo que dijo Catalina, que en realidad hay problemas en el mundo real que podemos de alguna manera resolver o apoyar con procesos con tecnología, ¿ya? O sea, y lo que nosotros vemos es, por ejemplo, cómo construir estas herramientas, cómo conceptualizarlas, cómo desarrollarlas, cómo ponerlas en marcha, pero también detrás de esto, lo que mencionaba, por ejemplo, Luciano de Ciencia de la Computación, es que hay problemas que simplemente o son muy complejos o simplemente son problemas que no podemos abordar usando la computación y también tenemos que entender dónde están los límites de lo que podemos hacer con la computación, ¿ya? Sí. O sea, piensen que, perdón, que por ejemplo, saber qué amigos, o sea, qué personas, por ejemplo, yo conozco a ciertas personas, por ejemplo, no sé, en Instagram, y tú conoces a otras ciertas personas en Instagram, entonces, por ejemplo, entender cuáles son las relaciones que tenemos en común, por ejemplo, para decir, mira, sabes que como tú eres amigo con estas personas, tú también deberías conocer a estas otras personas. Ese es un problema computacional, simplemente estudiar estos grafos y ver dónde están las intersecciones, y son problemas complejos de resolver, o sea, no es que necesariamente puedo tomar una red de todos los que conocen a todos en el mundo y en un tiempo factible, de poco tiempo, por ejemplo, saber bien quién es amigo de quién, ¿ya? Entonces, hay veces que ni siquiera podemos dar una solución exacta, sino que tenemos que dar un valor aproximado suficientemente bueno, porque simplemente el valor exacto va a ser mucho tiempo, ¿ya? Va a tomar mucho tiempo computarlo, ¿ya? Entonces, hay partes de construir aplicaciones, pero también hay que estudiar, por ejemplo, los modelos matemáticos que están por detrás de un problema y ver qué podemos, dónde podemos y cómo podemos apoyar con computación. Por eso mismo les vamos a comentar un poco las áreas. Ya, las áreas que tenemos. Estas áreas no son como tan cuadradas, porque a diferencia de otras carreras no tenemos como que uno elegir su área y como que toma esa área y la cierra, sino que nosotros tomamos electivos. Pero estas son como las áreas que hay en computación. Entonces tenemos ingeniería de software, que es lo que hace la profe, que es más lo que ustedes piensan como diseñar y hacer software. Es como una aplicación, cómo llevarla a cabo, cómo trabajar como en grupo para hacerla y cómo es la aplicación en sí y qué problema va a solucionar. Por otro lado tenemos seguridad informática, que se encarga, por ejemplo, de esto que pasó, que se filtraron todos los datos. Entonces, ¿cómo podemos cuidar estos datos que son sensibles y a la vez cómo podemos validar qué cosas, por ejemplo, si yo digo que algo es verdad, ¿cómo yo puedo probar que esto que estoy diciendo es de verdad? También tiene que ver con eso, ¿cómo podemos verificar la información que estamos también teniendo? No sé si se entendió muy bien. Computación gráfica, por otro lado, tiene que ver representar cosas a través del computador, porque en verdad nuestro mundo es como 3D y tenemos que representar, y también hay cosas que están fuera de nuestra visión, que es como en 3 dimensiones, y tenemos que ver cómo visualizar esas cosas. Por ejemplo, ahí entra la visualización científica y cosas así. También tenemos la ciencia de los datos, que tiene que ver con todo esto, que es cómo obtener información a través de los datos que tenemos, o sea, no información, conocimiento, que el conocimiento es como, no tanto, por ejemplo, un nombre, sino qué podemos sacar a partir de eso. Y
Eh, También tenemos por otra parte redes, que es cómo se comunican las cosas. Diseño y análisis de algoritmos, que ahí los algoritmos son formas de resolver un problema, entonces uno diseña algoritmos que son como algoritmos conocidos y también analiza cómo son, cómo, qué podemos mejorar y cosas así. Tenemos la teoría de la computación, como que harto, está esta parte teórica también, y también, por ejemplo, tenemos lenguajes de programación, que es cómo nosotros comunicamos nuestras ideas para que un computador lo entienda. Entonces es como un paso intermedio entre lo que hace un computador y lo que nosotros pensamos en nuestras cabezas. Algo, no sé si quiere decir algo, profe, sobre las áreas. El Santiago tiene una pregunta, que si en alguna de esas áreas se utiliza más la inteligencia artificial o se ocupa en todas. En realidad, inteligencia artificial como área es súper grande, ¿ya? O sea, hay un libro gigante de Norvig que habla de todas las diferentes formas de inteligencia artificial, y yo creo que a lo mejor la que más están familiarizados ustedes en este minuto es aprendizaje de máquinas, ¿ya? Que trata de hacer inferencias estadísticas sobre datos para poder predecir, por ejemplo, de que, por ejemplo, el computador en este minuto está mirando a una mosca, o está mirando a un perro, o está mirando una bicicleta, ¿ya? Entonces ahí se mezcla, por ejemplo, visión computacional, esto de, por ejemplo, entender el mundo externo, que es a través de fotos, videos, que están en 2D, pero el mundo, como decía Catalina, está en 3D. Entonces, ¿cómo puedo entender información, por ejemplo, sacando contrastes, buscando puntos identificatorios, y etcétera, tipo de cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tratar de predecir lo que va a pasar en base a un video, ¿ya? También, por ejemplo, en temas de bioinformática, por ejemplo, analizar todo lo que son los genomas y todo eso, y ahí también aplicar, por ejemplo, técnicas de aprendizaje de máquina para poder tratar de identificar dónde, por ejemplo, podría aparecer alguna anomalía genética, por ejemplo, que lleve a algún tipo de enfermedad, ¿ya? O, por ejemplo, qué tipo de moléculas, por ejemplo, nos podrían servir para tratar ciertos tipos de cosas, ¿ya? Entonces, en realidad, la inteligencia artificial hoy en día está metiéndose cada vez más en diferentes temas. Por ejemplo, hasta en ingeniería de software, donde uno dice, bueno, uno quiere construir una aplicación, piensa, por ejemplo, en las herramientas que usan la gente que construye las aplicaciones, y también ahí se está tratando de ver, por ejemplo, cómo usar la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de desarrollo. Por ejemplo, oye, ¿sabes que a lo mejor hay un error en esta parte del sistema? O ¿sabes que en realidad analizamos los logs de tantas ejecuciones y probablemente hay errores por acá, ¿ya? Entonces, hoy en día yo creo que la inteligencia artificial se ha ido permeando un poco en todos los aspectos de la computación. Y ahí Evelyn dice, sí, pues como el programa que se utilizó para visualizar agujeros negros, ¿sí? No sé si queremos responder las preguntas al tiro o vamos dejándolas como para el final. Como quieras. Igual, por ejemplo, esta que preguntan de la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿dentro de qué categoría entrarían? Ya, eso yo creo que es la interacción humano-computador. Sí, y eso es como nosotros interactuamos con el computador, es como... Sí, y también podría ser un poco de, de quizá gráfica. También. Sí. Ya, vamos a seguir, chiquillos. Ya, entonces, esta es la malla, la nueva malla, que pegamos recién, porque cambió, o sea, va a cambiar. Y aquí pueden ver, por ejemplo, ya este es después del plan común. Entonces aquí vamos a tener como un pequeño plan común, como dijo, me contó la profe, de todo lo que es como lo básico de la computación. Al principio es como hay hartos ramos también bien abstractos de la computación, donde uno hace harta matemática, específicamente, sí, los fundamentos, específicamente, por ejemplo, matemáticas discretas para la computación, es como, no, quizás no otro cálculo, se parece más a álgebra, como demostrar cosas y todo eso, pero también hay hartos ramos más prácticos. Por ejemplo, bases de datos donde tenemos laboratorios y hacemos como todas las clases como resolvemos un laboratorio distinto. También, por ejemplo, tenemos, después de esto, mini plan común, aquí ya ustedes pueden elegir los electivos de especialidad, que esos son electivos que ustedes eligen según su interés, pero que son de computación. Estos que son como verde oscuro. Y los verdes claros pueden ser de otras carreras como para que vayan viendo
para que vayan como agarrándose de otras cosas. Aquí, por ejemplo, yo tomé ramos de proyectos de la escuela de ingeniería, esa es la EI. Y entonces después con eso igual me sirvió harto para proyectos de software y cosas así, donde usábamos estos conocimientos. Entonces, los verdes tienen que sí o sí ser de computación, y ahí uno toma como lo que le interesa, inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, minería de datos antes era un electivo y ahora va a estar. Y eso. ¿Alguna cosa, profe, que quiero decir? Ya, ahí están preguntando, bueno, Luciano dice pequeño, sí, en realidad pequeño son 2 años más, es verdad, Sí. Y por eso tratamos porque en realidad cuando estábamos reformulando la malla era tratar de deshacernos de electivos que permiten especializarse en ciertas áreas o focalizarse en que todos tuvieran una pincelada de todos los ramos obligatorios del departamento. Y entonces elegimos esta estrategia de focalizar que hay ciertos conocimientos fundamentales que necesitan tener, y hay un poco ahí de ingeniería de software, un poco de ingeniería de datos, un poco del tema de red, de topología, de cómo están conectados los computadores, y obviamente teoría de la computación, de cuáles son los fundamentos que están detrás de todo esto. Y después de eso, por ejemplo, ya pueden especializarse como decía la Cata, en ciertas ramas. Por ejemplo, si quieres realmente seguir la rama, por ejemplo, de datos, hay bastante más cursos. Minería ahora pasó a ser obligatorio, y hay otros de deep learning y otras cosas que pueden ver para completar sus conocimientos, ¿sí? Diego pregunta si hay ramos que se mezclan con el DIE, con el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Hay ramos que pueden ser convalidados, pero hay que ser bien cuidadoso en ver cuáles son los que son convalidables, ¿ya? Sí. O sea, no es llegar y tomar cualquier ramo, hay que validar con jefe docente o con la secretaria de estudio, la jefa de estudio, que efectivamente un ramo que ustedes consideren tomar como electivo va a ser considerado como electivo. Ya me ha pasado un par de alumnos que llega al F, a la titulación, y es como, profe, me falta un ramo, nos vemos el próximo semestre para escribir el ramo final, ¿ya? Después Evelyn pregunta que los que tienen la malla antigua la mantienen. Tengo entendido que sí, ¿ya? Sí. O sea, si tú entraste con la malla antigua, tú te quedas con la malla antigua, donde en realidad los cursos verde oscuro están reemplazados por cursos de computación específicamente, ¿ya? Después Diego pregunta y el Matías preguntan acerca de los electivos. Hay una página en el sitio del DCC, pero estamos en este momento también están. En un campus. Mejor vean la que está en un campus. Sí, de este año, y usualmente agregan, según yo no quitan mucho, como que agregan cada vez más. Sí. ¿Qué tan actualizada está la malla con respecto a lo que se desarrolla hoy en día en computación? O sea, la malla en general, esto es muy estándar para una malla de computación. Sí. Y lo nuevo que tiene es que hemos incorporado ramos de datos como obligatorios, porque hoy en día es difícil pensar la computación sin poder manejar bien grandes volúmenes de datos. Sí. Sí. Ya, sí. Entonces también el departamento ofrece posgrados. Entre eso tenemos los doctorados, que duran harto tiempo, los magíster, que son un magíster en ciencias con mención computación, y aparte hay un magíster en tecnologías de información. Profe, ¿quiere decir algo sobre los doctorados? Sí, para explicar un poco por qué hay dos magíster, en realidad tienen público objetivos bien distintos, ¿ya? El magíster en tecnología de información es un magíster que ofrecemos, que se llama un magíster profesional, que es para alguien que ya tiene un título profesional, por ejemplo, una ingeniería, y desea, por ejemplo, continuar sus estudios después de que tuvo cierto nivel de experiencia laboral, o sea, y quiere hacer ciencia aplicada en una empresa. Entonces, típicamente son personas que están trabajando, desarrollando software, liderando áreas de desarrollo dentro de empresas, y están resolviendo problemas dentro del ambiente de desarrollo chileno, ¿ya? En cambio, el doctorado y el magíster en ciencias tienen un enfoque más académico, ¿ya? O sea, estas son personas que quieren hacer investigación, puede ser aplicada, no necesariamente no es aplicada, pero sí uno tiene que hacer una demostración de que lo que uno está, por ejemplo, la contribución que uno está haciendo con este estudio, sea conocimiento científico nuevo,
¿ya? Sí. Ya sea, por ejemplo, encontrando una relación entre ciertos tipos de cosas, puede ser tan diverso como, por ejemplo, encontrar un nuevo límite inferior para la ejecución de un algoritmo o idear un algoritmo un poco más eficiente para un cierto problema específico, hasta, por ejemplo, diseñar nuevas formas, nuevos protocolos de desarrollar, por ejemplo, aplicaciones más amigables. O sea, de la misma forma que en el pregrado hay una gran variedad del tipo de temas que pueden estudiar, en el posgrado pasa exactamente lo mismo. Y en realidad las áreas dependen un montón de los profesores que hay hoy día en el departamento. Así que en realidad hay mucha variedad en el tipo de proyecto que se puede hacer dentro de un doctorado, dentro de un magíster. Otra cosa iba a decir, no, eso. Y ahora es la parte como más de vida universitaria. Yo aquí hice un collage con fotos del DCC. Bueno, el DCC es un departamento igual no es tan grande como otros, por ejemplo, industrias, que es gigante, mucha gente. Aquí somos poquitos y nos vemos siempre. Tenemos áreas como de distensión, así como para pasarla bien el rato o para estudiar. Primero aquí, arriba está la salita, donde están sentados los niños. Esa es como donde está toda la gente todo el tiempo. También estamos aquí, al lado de esa foto, estamos aquí en el Toki, que le decimos. Ahí es donde nosotros podemos ir a hacer nuestras tareas, es un laboratorio como con computadores abiertos para nosotros, pero aparte hacemos como actividades, por ejemplo ahí están jugando Catán, pero hacen noches, o hacen como tardes de juego, hacen tardes de hacer como competencia y cosas así. Aquí tengo, sí, karaoke, hay tardes de karaoke, pero ese es en el auditorio, porque también tenemos un auditorio. También, por ejemplo, tenemos, aquí puse la ceremonia de excelencia académica, que es cuando a ti te va bien después en especialidad, te dicen, te sacan como una lista de toda la gente que les fue bien y después hacen una ceremonia a cada departamento. Entonces te premian, te dan un diploma. También hay harto de salir. Por ejemplo, aquí están las chiquillas que fueron a la conferencia de mujeres, creo, a la Grace. No estoy muy segura de las fotos de Instagram. Y fueron todas esas chiquillas. También tenemos, por ejemplo, aquí jugando, ¿cómo se llama? Los juegos de la U, no soy muy de jugar deporte. ¿Los de la mona? Sí, los juegos de la mona. Ahí uno por departamento hace como equipos y compiten por departamento quién gana, como por ejemplo básquet o fútbol y cosas así. Aquí los de primer año no saben qué es la mona. No, pues no saben qué es la mona. Es eso, son como juegos de interdepartamento. Creo que Plan Común no participa, porque, o si no hay como solo un No, plan sí creo común. que participan. Sí, según yo son Plan Común aparte. Pero obvio que este año ustedes, chiquillos de primero, no lo han visto. Sí, tuvimos mona. Tuvieron una mona virtual. Ya, pero te cuento que no saben por qué se llama la mona. Nunca han ido, sí. ¿No conocen la mona? ¿Sí? ¿Alguien conoce la mona de primero? No, silencio. Es una estatua que está en la entrada del la Minerva. edificio. Ahí sí. La estatua, sí, se llama así por la estatua. También tenemos nuestra fonda de SC, que es muy entretenida, y hoy hay mucha comida buena. Siempre que voy, salgo llenita. Y aquí tengo también una parte importante que es proyecto de software, que al final uno como se termina y es como el último ramo importante, hacen un cóctel y uno va vestido de gala y todo eso. Yo igual me lo perdí porque estábamos en pandemia, es un poco triste, pero es un momento súper importante como porque estás todo el semestre trabajando con un puro proyecto, después termina y eso. Este año fue un poco fome, pero no importa, hay cosas más peor. Yo creo que con la pandemia todos hemos bajado de peso porque no estamos comiendo tantos pancitos. Sí. Ni tantos piscos sour. Es que como un poco, los cócteles solamente son elegantes. Después cuando ustedes, porque en plan común como que no se hace mucho, pero después cuando uno ya está en su departamento de su especialidad, como que cada vez que hay algo, una charla, cóctel. Sí, como una reunión, cóctel. Ya, aquí tengo un par de proyectos de Ceciano. Es difícil igual poner fotos de los proyectos porque no son como cosas, por ejemplo, los eléctricos siempre ponen el Eolian, que es algo que se ve, un auto eléctrico que se ve y se muestra.
pero aquí es un poco más complicado. Entonces, proyectos que nacen de las decisiones. Aquí, por ejemplo, tengo uno que a mí me gusta mucho, que es Niñas Pro, que son un grupo de mujeres que le enseñan a otras mujeres a programar. Entonces hacen talleres, ahora igual hacen talleres, pero en línea, y es como como voluntario, un voluntariado se dice, uno va, se inscribe y va a enseñar a las niñas a hacer como distintas actividades, como que son didácticas. También tengo, por ejemplo, aquí creo que es la memoria de la, uy, me devolví, la memoria De de la la AN. AN, sí, que era una aplicación para el cuidado de los adultos mayores. Y aquí tengo, creo que era un proyecto, no sé si era la memoria o un proyecto del Tomimi, que era sobre ver errores en los videojuegos. Como lo notan, es como un departamento pequeño, entonces todos nos conocemos, aunque no sea quizás de hablar, todos sabemos nuestro nombre y sabemos de cara quién son todos nuestros compañeros. Ya, y por último aquí tengo los recursos estudiantiles que tenemos. Siempre tenemos el CATCC, que es como el centro de alumnos, que siempre apañan todos, como que son mucho de hablar. Si uno les pregunta algo, te responden al tiro y siempre se organizan. Y hacen, por ejemplo, la fonda, o sea, no, el paseo de CC lo hacen ellos, también hacen como un día de ir a una parcela, a hacer un asado, es muy entretenido. Y también tenemos como todas las dudas docentes de académica y todo, uno va a secretaría docente. Uno toca la puerta que está ahí en 851, en el segundo piso, toca y va a preguntarle toda a Sandra o a la secretaria, que no me acuerdo su nombre. Sandra Gaes. No, y la señora Angélica. Angélica Aguirre. Ángel. Sí, ella siempre te ayuda. Es una súper buena onda. No, y Angélica sabe el reglamento al revés, al derecho, entonces si a uno le falta un crédito y ver cómo hay que resolver el problema, Angélica sabe todo. Sí. Y esa es la presentación más o menos que tenemos. Y ahora la idea es que ustedes nos hagan preguntas, consultas que tengan, y nosotros podemos ir resolviendo. También nos mandaron preguntas por escrito, aquí, que no se ven, ¿cierto? No. Qué bueno, porque se ve feo, se ve mejor el fondo. Ya, entonces, pueden ir haciendo preguntas por el chat al tiro, mientras yo vuelvo a la primera vez. Si quieren abrir el audio también los queremos escuchar. Sí, eso también sería bueno, porque es como más tranquilo hablar así. Pero si alguien tiene una pregunta que quiere preguntar al tiro. ¿Dónde consigo poleras de GoChef? Ah, ya. Estas son las poleras que nos dan de monitores como para trabajar. Pero yo sé que hay alguien, o sea, sí, está la tiendita GoChef, que es una tienda de la facultad. Tienen Instagram, búsquenla, la tiendita GoChef. Y ahí venden poleras y tazones, polerones, todo como la memorabilia, ¿sí? ¿No? Todo ¿Hacer lo envío? que haga la facultad. ¿Sí? ¿Hacer envío? Ahí No sí que sé. no me pillaste, Ahí me no pillaste. sé. No sé si estamos ahí todavía, porque es como de la U, entonces no están como aparte. Sí. Calcetines, Buchef. Sí. Ya, Ignacio tiene una pregunta concreta. ¿Cuál es la diferencia entre las civiles informáticas de las otras universidades y las ingenierías civiles en computación? ¿O es solo nombre? Hay algunas diferencias. De hecho, yo antes de trabajar en la Universidad de Chile, trabajaba en la Universidad Federico Santa María y hay un departamento de informática en vez de computación. También hay departamentos en Chile que son de computación e informática, y hay cosas que antes se estudiaban un poco distintos o separados. Por ejemplo, nuestro departamento de ciencia de la computación y su enfoque inicial era muy teórico en la parte de los fundamentos, y los departamentos de informática a veces se enfocaban un poco más en los procesos. Pero si tú miras una malla hoy en día de cualquiera de estos departamentos, vas a ver que son muy, muy similares. O sea, ya la diferencia en nombre quedó en forma histórica, pero en realidad, porque inicialmente hubo un enfoque un poco distinto, pero a medida que fueron pasando los años, cada vez son más parecidos estos planes de estudio. Ya, aquí Simón pregunta, ¿el hardware se estudia en la carrera? La verdad, antes teníamos un ramo que se llamaba arquitectura de computadores, ¿no? Sí. Pero al parecer ya no está en la malla.
Era No, ya no es como- obligatorio dentro Sí. de la malla, Sí. pero eso en realidad hardware no se veía mucho aparte del tema de los drivers y los registros de memoria. Sí, era Eh, como más conceptual y como lo mínimo que había que entender. Sí. Sí. Si te gusta realmente el tema de hardware y complementar, por ejemplo, yo he tenido alumnos que han hecho doble titulación de computación y eléctrica, Ujú. entonces así por el lado de eléctrica ven los ramos más eléctricos, que son, por ejemplo, cómo armar bien un circuito y ver el tema de la resistencia y todo eso que uno necesita realmente saber, y los motores y qué fuerza necesita tener el motor y todo eso. Y a la vez tienes las prácticas de desarrollo de software que necesitas, por ejemplo, para desarrollar software para este hardware. Así que es una posibilidad hacer doble titulación entre computación y eléctrica. Ujú. Aquí hay otra pregunta que alguien mandó. Cuando iba en el plan común tenía un poco de miedo sobre el tema de programación. En el colegio nunca programé ni nada. ¿Es limitante? Ya, por ejemplo, yo nunca había programado antes de entrar a la universidad, antes de tener introducción a la computación. O sea, no, herramientas. Con herramientas partí. Ahí, pero con el Excel y después con MATLAB. Yo nunca antes había programado y no era mucho como de jugar o hacer cosas. Como que a lo más, en mi época, porque igual ya soy más grande, arreglaba mi tablet, que era como un blog, como un HTML básico, pero no mucho. Entonces, no es limitante, pero sí te tiene que gustar. Una vez, porque uno sí o sí lo va a hacer y lo va a hacer harto. Una vez estábamos en clase, me acuerdo, como en primeros ramos, y una compañera, nunca voy a olvidar, me preguntó, oye, pero hay que programar todo el rato. Como que no le gustaba programar. Igual sigue, le gusta mucho todo lo que es el académico, pero sí, hay que programar harto, hay hartas tareas. La mayoría de los ramos, más que controles y, por ejemplo, hay hartos en plan común y en otras especialidades que son hartos los controles de lecturas y controles escritos y todo. Aquí igual hay controles escritos, pero son de programación. Son pocas las cosas como que preguntan conceptualmente, es más como todo aplicarlo, y siempre hay una tarea acompañada de cada control o cada unidad. Entonces sí o sí hay que programar. Pero nunca has programado antes y te gusta lo poco que aprendiste, no es una limitante para nada. Como que partimos de cero igual. Sí. Sí. Sí, no, y en realidad tener paciencia con uno mismo también a medida que va aprendiendo. Tienen que considerar que, por ejemplo, cuando yo aprendí a programar, que fue ya el siglo pasado literalmente, o sea, basic, o sea, 10, print, algo, y eso era el lenguaje de programación, no era muy avanzado. Entonces, han ido cambiando muchas cosas a medida que va avanzando el tiempo, y uno ahora puede hacer mucho más con poco esfuerzo, pero significa que hay que entender más cosas también. Entonces, tenerse paciencia de, por ejemplo, si hay un error, resiliencia, tratar, yo me pongo como el gorro ahí de investigador y tratar de encontrar dónde está el error, porque al final es como un puzzle de entender por qué esto no funciona. Otra cosa que es como súper importante, que siempre que uno tiene una duda, y es algo que me gusta harto de la computación, es que como que el conocimiento se comparte. Entonces, cada vez que uno tiene una duda o encuentra un error, uno lo puede buscar y siempre alguien ya lo respondió, o alguien ya lo solucionó, o alguien te da una idea de cómo solucionarlo. Entonces, no es como que uno tenga que saber todo, sino que uno piensa en la idea y empieza así, y como que lo va arreglando en el camino hasta llegar a tener como la resolución final. Aquí preguntan, ¿cuál es el campo laboral? Es súper amplio. Es muy, muy amplio. O sea, hay gente que, por ejemplo, empieza programando en la escuela y después sigue programando porque sigue desarrollando software, y en realidad es un campo que creo que en Mi Futuro decía que tenía como el sitio de mifuturo.cl, tiene una alta empleabilidad dentro del año, 2 años de titularse. Ahora, otra gente igual no quiere seguir programando porque le interesan otros aspectos de la computación, o programación un poco más especializada, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de todo lo que es nube y todo eso. Entonces, hay gente que no sigue programando. Por ejemplo, yo no programo en el día a día, excepto que esté analizando algunos datos. Entonces, realmente es lo que tú quieras hacer con tu carrera. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, hay un exalumno del DCC que quería ponerse frenillos y vio que era muy caro hacerse todo el tratamiento de frenillos, entonces decidió ver cómo podía, por ejemplo, usar impresión 3D
para ir haciendo los moldes en una manera mucho más barata de que estar poniéndose esos moldes, los Invisalign, que por ejemplo son carísimos. Entonces, imprimir los moldes e ir adaptando los fueron cambiando rápidamente, y entonces uno realmente a veces se inventa el propio problema que quiere resolver. Entonces este chiquillo quería arreglarse los dientes, y entonces ideó todo un proceso para usar la impresión 3D para ir haciendo esto a costo reducido. Pero realmente uno ve de todo, o sea, desarrollo de aplicaciones móviles, tema, por ejemplo, de cómo configurar redes, por ejemplo, que sean resilientes, por ejemplo, al tema por ejemplo, desastres naturales, todo el tema de seguridad informática hoy en día acá es un campo laboral más grande, así que en realidad depende mucho de lo que tú quieras hacer en el futuro, es realmente lo que tienes que pensar bien, qué electivos te sirven para hacer lo que tú quieres hacer a futuro, ¿ya? No de que en realidad ahora tengo mi cartón y qué hago ahora, sino que en realidad, ¿qué te ves viendo haciendo en el futuro? Y también, perdón, pero mi sobrina está llorando. No sé si se escucha. Otra cosa, aparte de que uno puede hacer muchas cosas en el área de computación, también hay muchas como ya en la empresa y en la industrial, todas las empresas tienen áreas de informática. Entonces uno puede, por ejemplo, yo mi práctica la hice en el retail, en Falabella, y ahí estaba en el área de inteligencia web, creo que era, como de planificación, pero también, por ejemplo, un banco, una empresa ya de alimentos, por ejemplo, entonces como que uno igual elige como en qué lugar desempeñarse y qué tarea quiere hacer. Sí. O por ejemplo, en Alma, mi hermano trabaja ahí de desarrollo de software y están, por ejemplo, transfiriendo grandes volúmenes de datos en Chile y por ejemplo, los servidores que tienen en Alemania. O sea, realmente hay tanto que hacer y inventarse y reinventarse que... Sí. Que pueden en verdad como elegir como qué quieren. Sí. El nivel de empleabilidad creo que ya lo dijo profe, que era alto, no me acuerdo, creo que era... Es como sobre el 95% al primero o segundo año. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Qué cosa? Me perdí, Diego. No sé qué estaban hablando, Diego, para que comenten. Que me quedé atrás con sí. el chat. Ya, después hicieron la discusión pregunta. de eléctrica a electrónica, sí, efectivamente hay una diferencia, que como me lo dijeron, yo nunca me acuerdo cuál es cuál, así que perdónenme los que están empezando eléctrica, pero me dijeron una es el enchufe para adentro y el otro es el enchufe para afuera. Entonces sí, uno es del tema de los dispositivos electrónicos y otro es de distribución de electricidad. No me pregunten cuál es cuál porque no me sé la diferencia. Ya, y aquí va la pregunta, una pregunta muy buena. ¿Y será como en intro a la prueba que probamos en papel? Sí. Igual las pruebas son en papel, porque en verdad en un computador como que es un poco complicado de evaluar. Ahora, por ejemplo, que estamos todos así encerrados y no podemos hacer pruebas en papel, lo único que hacemos son tareas, que las tareas ya es como sentarse a pensar el problema, uno tiene más tiempo y se soluciona la cosa completa. Pero así las pruebas que son en papel es como un clásico, ¿eh? Porque uno entiende la manera, o sea, de resolver problemas y escribir la mano es como, o sea, durante la carrera igual nosotros escribimos, nos dicen escríbalo en Python, por ejemplo, por un ramo. Pero después cuando uno ya trabaja o quiere plantear una solución, igual lo puede hacer en papel con un pseudocódigo, que es como escribir lo que el código debería hacer, pero no exactamente cómo se escribe el código. Al principio sí. Al principio, en los primeros ramos, les van a evaluar el punto y coma y esas cosas, pero es para que como que aprendan rápidamente a escribir después en el computador. ¿Sí? Me acuerdo que te restaba un punto si no le ponía el punto y coma al final de cada línea. Sí. Sí, pero en ingeniería de software ya no revisamos el código, no, por ejemplo. No, vemos, por ejemplo, que hagan una demo. Sí, po. Entonces, sí, al principio es medio tedioso hacerlo en lápiz y papel, pero también te obliga a pensar un poco antes de simplemente empezar a escupir líneas, porque en realidad uno puede resolver un problema computacional de muchas formas y no todas van a ser tan eficientes como otras. Entonces, de hacer un buen uso de los recursos de espacio que uno tiene, del tiempo que tiene para resolver un problema, a veces puede hacer la diferencia entre que uno se demore un día en procesar unos datos o que sea media hora. Y lo digo por experiencia propia, así que
realmente es importante esa conceptualización y a medida que ya lo van interiorizando, como dice la Catalina, los ramos son cada vez más aplicados y menos en papel. Evelyn comenta que se metió el algoritmo, se le dio miedo y lo eliminó. Pero aquí hay que intentarlo todo nomás. Sí, no, hay que intentarlo nomás. En el algoritmo igual yo lo tomé antes, porque como que me cambié por un ramo en plan común, entonces tomé ese antes en plan común y fui sola, no conocía a nadie y fui nomás y lo intenté, igual se pasa. Sí, y uno aprende porque como que uno siempre en introducción a la programación como que te dicen problemas fijos, aquí tú tienes como la base que después como a futuro tú dices, eso tenía sentido en algoritmos, como que siempre pasa eso. Con los ramos, o sea, ustedes están en plan común y dicen, ay, pero ¿por qué veo el 0 igual a 0? ¿Cachai? Pero después cuando uno avanza en la carrera, incluso en computación, uno dice, ahora tiene sentido lo que vi antes, que quizás se veía muy abstracto, muy básico, pero cuando lo llevas a un problema, dices, esto tiene que ver con esto, o esto tiene que ver con esto otro. ¿Sí? ¿Cuál ramo del DCC puedo tomar en plan común después de entrar a la programa? ¿Estos de arriba, que son los primeros o no? Sí, algoritmo y estructura de datos es como el típico que toman, por ejemplo, si necesitan, por ejemplo, adelantar algo que les fue mal, por ejemplo, con cálculo o algún ramo como ese. Para después que no se atrasen, igual todo el mundo toma algoritmos, no mucha gente toma mates discretas, porque igual es como más cálculo y álgebra. Es más álgebra, sí, porque básicamente es reestudiar todo lo que es relaciones, conjuntos y grafos en un nivel un poco más profundo. Sí. ¿Se necesita estar dentro de la especialidad para empezar a tomar ramos? No. O sea, ustedes pueden ya desde el segundo, o sea, no lo hagan, pero desde el segundo semestre ustedes teóricamente pueden empezar a agregar todos los ramos que no tengan requisitos que ustedes deberían cumplir. ¿Sí? Entonces, eso sí o sí, como que uno no tiene que cambiar, se dice cambiar de código, que es cuando uno dice oficialmente, se hace por un campus, y dice oficialmente soy del DCC, o de otra especialidad, no tienen que hacer eso para tomar los ramos. Incluso hay gente que no cambia de código hasta el final, y en verdad... Sí. Ahora, igual tiene sus pros y sus contras hacer cambio de código. Por ejemplo, uno de los pros de cambiar el código al DCC es que te damos una cuenta en nuestros servidores y te da una mejor cuota de impresión, que no puedes usar en este minuto. No, ahí se están acumulando, porque aparte se acumulan las impresiones. Entonces, ¿pero es todos los meses o era con un límite? Creo que era con un límite de 400, entonces si no sacaba ahí, llegaba hasta 400, pero se van acumulando. Sí. También puedes entrar a los laboratorios y todo eso si no cambia de código. Sí. Pero hay problemas, por ejemplo, con el tema de gratuidad y los que quieren después hacer un magíster, entonces no es tan trivial si hay situaciones especiales que conviene preguntar bien antes de hacer cambio de código. Sí, por ejemplo, creo que a mi amiga le pasó eso, que estaba en mecánica, la Vale Guidotti, y después ella entonces quería estar igual acá, pero tenía todos los ramos, entonces fue a hablar para que igual le hicieran la cuenta y todo, porque en verdad ella tenía todos los ramos, pero no podía cambiar por las becas. Entonces, igual es conversable. ¿Cuál es la diferencia entre robótica que se maneja en eléctrica y en DCC? Ahí yo diría que definitivamente es el tema el nivel de abstracción que uno tiene en el código. ¿Ya? Entonces, en eléctrica tienden a ser un poco más directo a la programación y funciona, pero nosotros en computación pensamos, por lo menos en la parte de ingeniería software, es que en realidad no es solamente que el programa tiene que funcionar, sino que tiene que, por ejemplo, ser un programa que yo pueda mantener en el tiempo. ¿Ya? O sea, de que tiene que tener cierta estructura, que otras personas puedan entender el código que estoy escribiendo, que pueda actualizarlo sin tener que reescribir todo. Entonces, hay otras prácticas que complementan la parte del hardware que se ve un poco más en eléctrica. Aquí preguntan que han tratado de averiguar sobre la carrera y que en muchas partes dice que hay que estar constantemente estudiando. ¿Es cierto? Sí. Pero... ¿Cuántos lenguajes de programación creen que es? Mucho, ¿no? Sí, o sea, aprendido como uno cada año o cada 2 años te aprendes un lenguaje nuevo, un framework nuevo, o sea, uno se está constantemente actualizando, pero por eso es importante el tema de la base que les damos en el plan común de computación, porque los fundamentos no cambian.
cambia No. la tecnología, por ejemplo, olvídense, ustedes a lo mejor han escuchado de Git, que es una forma de, por ejemplo, hacer versionamiento de código. Bueno, antes de eso estaba SVN, antes de eso estaba SBS, entonces uno va haciendo las migraciones, no son siempre fáciles, pero como conoce bien los fundamentos detrás de la tecnología, después uno va viendo ya, mira, esto es de tal forma en tal tecnología y se puede hacer de esto en tal forma en esta otra tecnología. Entonces, no es que hay que aprender todo desde cero, sino que hay que ir ajustando y incorporando nuevas ideas, porque a veces se incorpora una nueva idea porque simplemente hace algo mucho mejor de lo que lo hacía antes. Aquí preguntan qué tal la mezcla industrial con DCC. Esa es otra mezcla Sí, frecuente. es otra mezcla frecuente. En verdad, depende de lo que quieran hacer. Porque si quieren saber como de industria, porque industria no es tan solo, es harta matemática, harta economía, hartas cosas como bien difíciles. Aquí la Yeri es industria, perdón. La monitora que nos No, está y los acompañando. procesos, de estudiar Sí, los po. procesos de negocio, o sea... Pero, o sea, si quieren, o sea, el DCC igual les va a enseñar cómo hacer proyectos, cómo gestionarlos. Igual tenemos estos ramos que son como obligatorios, como por ejemplo evaluación de proyectos. Entonces no es como que ustedes salgan solo sabiendo programar, sino que también saben cómo llevar a cabo y hacer distintas cosas para, por ejemplo, llevar una empresa, mejorar cosas. ¿Sí? Entonces depende de qué quieres en industrias y de qué quieres en el DCC. También tienes que recordar que tienes tus ramos electivos y puedes tomar tus ramos de industrias, que es lo que hice yo. Aparte de los de la escuela de ingeniería, tomé, por ejemplo, uno de startups, tomé TICS, que se llama. Entonces era como, no me enseñaban a programar quizás, pero me enseñaban a cómo monetizar cosas, qué hay que pensar y todo eso. O sea, por ejemplo, yo ahora tengo un alumno que el próximo mes ya tiene que dar el examen de titulación y él es industria de computación y, por ejemplo, en computación vio todo el tema de desarrollo de un software, pero, por ejemplo, entender cómo acercarse a los usuarios que podrían ser los usuarios de este sistema, que está haciendo innovación, así que está ideando un nuevo producto para que no existe. Entonces, cómo validar bien las hipótesis que él tiene con respecto a, por ejemplo, qué le puede servir a estos usuarios, cómo elaborar, cómo, por ejemplo, pensar en monetizar este sistema, cómo venderlo como por licencia, servicio. Ahí son muchas cosas que hay que pensar para que en realidad pasar de un software que sea un software exitoso, o sea, es un proceso complejo, entonces hay cosas que se complementan. Sí. Aparte también, algo que me gusta bastante de la computación es que bien como cuando uno trabaja en equipos, son siempre como interdisciplinarios. Uno puede trabajar con industriales, uno puede trabajar con, como que la ingeniería no es uno solo todo el rato, o uno solo encerrado con gente de computación. ¿Sí? Como que por todo, ejemplo, yo en los temas de educación trabajo con sociólogas y con sí, gente de pedagogía. Entonces, en realidad, yo puedo apoyar en la parte más de herramienta y de cuáles son los conceptos que uno quisiera enseñar, pero tú necesitas relacionarte con otros profesionales para, por ejemplo, este chico que les contaba de doble titulación de industria con computación, él en realidad habló con kinesiólogos, con gente de clínicas, porque era un software en temas médicos. Entonces, tienes que aprender a relacionarte también con otras profesiones. Sí. Aquí, ¿qué lenguaje enseñan? Los de siempre, los clásicos. Por ejemplo, vemos, o sea, harta gente pregunta eso, pero lo más importante quizás no es qué lenguajes enseñan los ramos, sino que te enseñan cómo aprender los lenguajes. Eso tiene mucho sentido, porque después, como la tecnología siempre va cambiando, uno sabe cómo enfrentarse a un lenguaje nuevo, cómo cachar cómo se estructura, qué tipo de lenguaje es, cómo seguir, y como que uno en la cabeza lo entiende más fácilmente. Pero así como lenguaje siempre está Python, está Java, no sé, en un momento. También en la parte... Sí. Y unos más locos como Skim, ¿se llama? Skim. Racket. Sí, Racket. Lenguajes funcionales. Sí. También harto vemos ahora por ejemplo, ya en los últimos ramos que todo el mundo hace como aplicaciones, está harto como frameworks, como React y cosas así. Entonces, siempre que hacemos esta charla, siempre preguntan qué lenguajes.
pero es como más importante el trasfondo, porque los lenguajes siempre van a ir cambiando. No es como que uno se aprende un lenguaje y va a seguir así. Igual hay gente que se especializa en lenguajes, como que... Esto es un área de investigación. Sí, sí. Me faltan EHs. Si me faltan EHs, igual entro oficialmente a la especialidad. Sí, según yo no es algo de conteo, es como que uno hace un trámite. No, es simplemente declarar que uno quiere cambiar el código. Sí. O sea, yo he tenido un memorista tomando el EH en el último semestre con el F. No hagan eso. ¿Les cambia la TUI igual o no? Sí. Pero uno tiene que pagar por la TUI nueva. Pero, no, cuando uno cambia código, puedes pedir tu TUI y te la entregan con el nombre que dice como computación. Pero no es obligatorio porque uno tiene que esperar meses por la TUI a veces. Como que te agregan y uno puede abrir puertas con la misma TUI. ¿A quién se le puede preguntar? ¿Qué cosa? Ahí me perdí. ¿Cómo se abre la doble titulación con el DCC y con el Ingeniería Eléctrica? La doble titulación en general, por un lado del alumno, tiene que autogestionarse muy bien para no quedarse muchos semestres de más. Lo que decía la Catalina en algún momento de planificar muy bien los electivos, asegurarse de que esto efectivamente, por ejemplo, si están pensando, no sé, eléctrica con computación, que sea un electivo de eléctrica que sirva, por ejemplo, que sea convalidable como electivo de computación, porque al final tienen que tener los créditos de las dos carreras, ¿ya? Lo que sí, el proceso de titulación es único, ¿ya? Entonces, inscriben el ramo final, el famoso, ahí haciendo trampa mirando para el lado, el CC 6907, en realidad el 6907 del departamento que sea, ¿ya? Y una vez que uno aprueba ese ramo terminal en el curso, o sea, en el departamento inicial, este departamento manda una acta al otro departamento y se completa el proceso de titulación en el otro departamento, ¿ya? Pero hay profesores, por ejemplo, cuando he guiado alumnos que tienen doble titulación, hay un profesor guía en el departamento en computación y hay un profesor guía en eléctrica o industria, lo que sea, y ahí depende quién queda como guía, quién queda como co-guía, depende de dónde el alumno inscribe el curso final. Esta es una pregunta como más de experiencias, que le cuesta llevar la frustración al equivocarse. ¿Hay alguna forma de apaciguar esto y mejorar el tiempo? ¿O va a ser como una dificultad durante la carrera? Yo creo que a todos nos ha pasado, especialmente, yo me acuerdo todavía una vez en primer año, nos habían mandado a programar una calculadora graficadora, ¿ya? Y entonces estuve toda la noche programando y no salía, porque para el lado positivo tenía que quedar verde la curva y para el lado negativo tenía que quedar rojo. Entonces, pero salía verde. Era como, pero no puedo ser tan burra, si esto tiene que salir. Y de repente apareció mi mamá, es como, oye, no te acostaste, no te irías a acostarte. Y le expliqué lo que pasaba con mi programa, po. Y me preguntó, oye, ¿y no se le habrá acabado la tinta roja al computador? Y era como, ¡no! Y sabes que esa pregunta que me hizo mi mamá me hizo volver a mirar mi código, y es como, en realidad era tan estúpido que había una condición que no estaba revisando correctamente, y ahí lo pude arreglar. Entonces, sí, uno se frustra a veces, y con el tiempo yo creo que se va haciendo más fácil. Creo que hoy en día también hay mucho más recursos de lo que uno tenía antes. O sea, antes no existía Google. Yo, por ejemplo, cuando estudié no había Google, no había YouTube, no había nada de eso. Sí. Stack Overflow, no había Stack Overflow. Siempre, sí. Entonces, cuando uno tenía un problema de programación a veces o configuración, era muy difícil encontrar las razones de por qué pasaba. Pero hoy en día es probable que si tienen un problema, alguien más ya le ocurrió, y es relativamente fácil diagnosticar, pero ya encontrar un problema lógico en tu programa es más complicado, y es un arte. Sí, tienes que aprender como a... Igual pasa en todas las carreras, no solo en el DCC, que a uno no le sale algo y se equivoca. La mayoría como que cuando uno está haciendo un trabajo o un problema y no sale, uno tiene que darse como un tiempo, descansar quizá, y después ir de nuevo a despejar la cabeza. Sí, eso funciona mucho, como que apagar el computador, ir a hacer otra cosa, y después te sientas y no es mágico, es como mágico porque me dice, eso era,
Era algo muy chiquitito. Igual uno siempre puede pedir ayuda, que eso igual me gusta harto del DCC, que es como harto trabajar con tus compañeros. Entonces, uy, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale? Y va otra persona y mira tu código y dice, oye, te falta un punto. Ay, pero mira eso, ¿por qué hiciste eso? Sí. Oye, pero se te olvidó declarar no sé qué cosa y, oye, corriste Sí. el no sé cuánto y es como, me faltaron pasos. Sí. Siempre me pasaba. Ya, profe, no sé si tiene más tiempo porque era 1 hora, pero igual hay preguntas, no sé si quiere que Sí, las sí, ¿Sí? sí. Eh, Por ahí vi, por ejemplo, que preguntaban matemática con computación o astronomía con computación. sí, como que hartos quieren mezclar. Y está súper bien, porque en realidad hoy en día, o sea, si a uno le interesa, por ejemplo, desarrollar aplicaciones o como áreas bien específicas de computación, entonces ahí uno ya se tira solamente de computación, pero en realidad si te interesa, por ejemplo, el tema de astronomía, hoy en día astronomía sin computación es como, no existe, ¿ya? O ¿No? sea, tienes que saber procesar datos, grandes volúmenes de datos. Sí. A todo esto, mi hermana chica está estudiando un doctorado en astronomía en este minuto, y cuando empezó era como, no me gusta programar, ¿por qué no me corre este programa? ¿Por qué sale este error? Y es como, no, eso significa que hay un error en la librería, no te puedo ayudar con eso, porque en realidad la librería está mala. Y sabes que hoy en día, después de ya la práctica, conociendo sus herramientas, su entorno, ella programa sus propias cosas. Entonces, tener el complemento de todo lo que es computación te ayuda a ser más eficiente en tu trabajo. Y a lo mejor con astronomía, no sé si quieres hacer una doble titulación necesariamente, pero a lo mejor sí quieres tomar electivos, por ejemplo, como el de algoritmos o el de metodologías que te obligan a programar. Eso, sí, eso encuentro que es súper importante, porque igual uno cuando estudia computación es porque se quiere dedicar como a eso, a hacer computing. Entonces, por ejemplo, en física igual pasa harto que tienen que saber programar porque todo el rato programan en En física. Fortran. En industria igual tienen que programar un par de veces, entonces quizás tienes que pensar bien qué quieres hacer, porque igual, o sea, yo he leído en otras partes que programar va a ser como una herramienta fundamental para toda la gente, independiente de lo que estudie. Entonces quizás no tiene mucho sentido estudiar una carrera completa de computación para después llevar a cabo como, o sea, si esa no es tu área, la área como que de verdad quieres hacer. Entonces igual puedes tomar ramos, también hay cursos en todos lados, están como los tutoriales en todas partes, como cursos completos que uno puede hacer. Entonces, como que uno tiene que pensar bien qué quiere hacer antes de tomar, por ejemplo, una carrera completamente aparte, porque es una carrera completa. Sí, entonces. Y con sus complejidades, o Sí, pues, sea. sí. Sí, no es como, por ejemplo, harto pasa en biotecnología y en química, que ellas así se parecen mucho y tienen muchos ramos juntos. Entonces no es tanto tomar una carrera completa. Pero, o por ejemplo, DIM y DCC no comparten ningún ramo, según yo, de especialidad. No, Entonces, la especialidad no. El último es estadística. sí, pues, entonces tienes que fijarte bien en lo que quieres hacer y ver cuáles son tus metas, en verdad. Aquí, ¿sería muy complicado terminar la U y buscar trabajo fuera de Chile? También había otra que preguntaba si de verdad estábamos entre las 50 y las 100 mejores, aquí vendiendo la carrera. Sí, efectivamente el departamento está muy bien posicionado dentro de los rankings tanto a nivel latinoamericano como del mundo, o sea, a nivel de investigación, por las publicaciones que hacen los diversos investigadores del departamento, efectivamente siempre estamos dentro de los top 3 o 5 dentro de Latinoamérica y dentro del mundo también muy altamente posicionados, así que, o sea, piensen que, por ejemplo, en nuestro departamento pasó, por ejemplo, Ricardo Baeza, que a lo mejor lo han visto en Twitter reclamando por datos del COVID. Bueno, él es uno de los padres de toda la área de Information Retrieval, que es básicamente cómo entiendo si un documento habla de ciertos términos. Entonces, hay gente que ha hecho trabajo muy fundamental, por ejemplo, Gonzalo Navarro ha estudiado, por ejemplo, cómo hacer búsquedas sobre información que está comprimida, ¿ya? Porque piense que, por ejemplo, si yo tengo un archivo de texto que solamente tiene el ADN, por ejemplo, de Escherichia coli, que es una bacteria que tiene síntomas bien desagradables como tener que ir al baño, eso ya son 4 megabytes de datos, o sea, 4 megabytes solamente de ACTG. Entonces, tener todos estos datos en forma descomprimida y poder buscar, por ejemplo, ciertas estructuras, gasta mucho espacio. Entonces, cómo hacer búsquedas sobre ese tipo de estructura, eso también
Gonzalo creo que es lo que más ha hecho eso en el mundo. La gente de datos, por ejemplo, hoy en día, el tema de consistencia de base de datos, nuevos algoritmos de machine learning, ahí está Jorge. Bueno, Pablo ya no está con nosotros, pero en realidad eso también, entonces todo eso se considera cuando se evalúa la calidad de un departamento. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos harto en ciencia, o sea, en el tema de educación en computación, ahí también publicamos en conferencias bastante buenas, la gente que está trabajando en temas de interfaces humano-computador también, o sea, en general es un buen ambiente en el cual estar. Preguntan cómo es hacer la tesis. ¿Es muy difícil? Sí. Aquí hay que aclarar cosas, porque siempre en el último año hay una gran confusión qué es una memoria y qué es una tesis. Sí. Entonces la memoria es un documento que uno escribe, por ejemplo, para documentar un proyecto de titulación que uno hizo, ya donde uno define un problema que quiere abordar, por ejemplo, en este caso define también objetivos, cómo lo vas a abordar en forma computacional, por ejemplo, a lo mejor construyendo una aplicación y validando que la aplicación hace lo que tú dices que hace. Entonces eso es una memoria, porque estás describiendo un proceso, describes un poco las decisiones de diseño que tomaste, las dificultades que tuviste en la implementación, etcétera, ¿ya? En cambio, una tesis, ya tienes una hipótesis, por ejemplo, tú dices que a lo mejor los niños aprenden mejor cuando programan directamente en el computador en vez de en papel, ¿ya? Entonces tienes una hipótesis, o sea, tú quieres validar una cierta pregunta de investigación que tienes, y entonces estás haciendo una contribución a la ciencia, o sea, en base a lo que tú estudiaste y los experimentos que hiciste. Esto puede ser, por ejemplo, experiencias de campo, pueden ser también experimentos en laboratorio, donde uno ejecuta un programa muchas veces para ver qué pasa, llegas a alguna conclusión de que en realidad tu hipótesis es verdadera o es falsa. Entonces, es un planteamiento un poco distinto. Entonces para hacer una tesis, no, perdón, para hacer una memoria, uno tiene que desarrollar un proyecto y la memoria es una documentación de ese proyecto. El documento de la memoria, porque lo que pasa es que tienes un comité, y el comité tiene que evaluar ese trabajo, pero el comité no estuvo hablando contigo todo el año mientras desarrollaba la memoria, porque recuerda que tienes dos ramos para hacer la memoria, uno donde planteas el proyecto y otro donde lo desarrollas. Y entonces tienes un comité de que sean, a veces son 3 personas, a veces son 5, pueden ser más grandes que eso, pero en general es entre 3 y 5 personas, y estas personas tienen que evaluar tu trabajo en base a este documento. Entonces, tienes que igual describir en bastante detalle, las memorias típicas son entre 60 y 100 páginas, pero no es solamente desarrollar software, por ejemplo, en computación, otras memorias han sido, por ejemplo, proponer nuevas formas de visualizar ciertos datos, implementar esas técnicas y después validar que efectivamente ayudan a cumplir ciertas tareas, ¿ya? También he visto, por ejemplo, bueno, las que yo he visto tienden a hacer cosas más de implementación. Por ejemplo, el año pasado uno de mis memoristas estaba haciendo, por ejemplo, tomando datos de un campus con respecto a notas, para ver, por ejemplo, si podíamos predecir qué alumnos iban a reprobar por segunda vez un curso en base a su comportamiento en los cursos que ya habían tomado, ¿ya? Entonces, y de esa manera, por ejemplo, ir viendo cómo mejorar, por ejemplo, herramientas como cursos. Así que hay un poco de todo, ¿ya? Yo en realidad tiendo a hablar de desarrollo de software porque es mi área, pero por ejemplo, Nancy, que trabaja en cosas de gráfica, por ejemplo, han hecho, por ejemplo, temas de clusterization para tratar de detectar hoyos negros. Han visto, por ejemplo, Nancy trabaja mucho con, por ejemplo, mallas de volúmenes para, por ejemplo, poder modelar, por ejemplo, un cerebro y ver cómo se comprime en el tiempo, por ejemplo, cuando tú estás operando a una persona en el cerebro, para, por ejemplo, extirpar un tumor, en realidad la operación es larga, son operaciones de 5 o 6 horas, y durante ese tiempo el cerebro de la persona se va comprimiendo por la gravedad, porque la persona está acostada, pero el cirujano igual tiene que poder encontrar el tumor. Entonces, todo ese tipo de modelamiento científico, por ejemplo, te ayuda a entender, por ejemplo, dónde está el tumor ahora en la hora 4 de la operación, dónde están los cauces de agua, por ejemplo, si yo miro desde arriba hacia abajo una cierta planicie. Hay un profesor nuevo que llegó que, por ejemplo, está estudiando, por ejemplo, cómo reconstruir, por ejemplo,
¿cómo se llama? Cuando uno tiene restos arqueológicos y quiere reconstruir, por ejemplo, un jarrón en base a pedazos y ver cómo calzan, por ejemplo, ese es un problema computacional sumamente complejo, y por complejo me refiero a que si hiciéramos fuerza bruta, imagínense ponerse a hacer un rompecabezas y voy a empezar a intentar todos los pedazos, uno por uno. Eso es lo que llamamos fuerza bruta en computación. Y obviamente no es muy óptimo. O sea, lo mejor es tratar de, por ejemplo, organizar por colores o ver qué figuras hay en el puzzle para tratar de ir usando esa información para completar el puzzle. Y entonces aquí también, para hacerlo más eficiente, Iván hace diferentes técnicas para tratar de hacer calzar las diferentes partes o, por ejemplo, también predecir cómo se ven las partes que faltan. Pero eso no Entonces, hay que desarrollar una aplicación para eso. él, por ejemplo, ha desarrollado aplicaciones para justamente, él está en el área que se llama visión computacional y han desarrollado aplicaciones para hacer ese tipo de cosas. O sea, ellos, por ejemplo, toman datos de, no sé si han visto en estos programas, y no los alienígenas centrales, esos no, pero otros de arqueología, donde ponen, por ejemplo, una maquinita que tiene un montón, que tira láser, pero tú no ves los láser, obviamente, pero básicamente lo dejan al centro de la pieza y entonces toma con láser una nube de puntos, que básicamente ver dónde choca el láser en las diferentes partes de la pieza, y tomar esa nube de puntos, convertirla, por ejemplo, en una malla, y después es poder estudiar esa malla geométrica para poder deducir, por ejemplo, hoy mira, parece que hay, por ejemplo, un pasadillo por allá, o acá hay una estructura rara, miremos esto, etc. Sí, por ejemplo, mi memoria ahora se trata de que yo, a través de imágenes como de ropa, yo voy a decir qué ropa combina y qué ropa no, basándome como en la información que ya tengo visual. Y eso, por ejemplo, es mi memoria. Y yo no voy a investigar todo desde cero, sino que como es una memoria y no una tesis, yo voy a usar algoritmos que ya, o estructuras que ya están hechas para, y las voy a adaptar a mi problema para después presentar como una solución al problema que había planteado al principio. Pero no es como investigar desde cero o crear un nuevo método, porque eso ya demora más tiempo y eso es una tesis. Las tesis aparte son más largas, duran, creo que son 12 meses. Depende, o sea, la de magíster no, debería ser un año también la de magíster, sí, porque es una investigación más acotada. Pero sí, un doctorado uno típicamente construye todo una cosa bien de grande. investigación. Sí. No, más que una aplicación grande, un proyecto de no, investigación. Sí, eso, un trabajo bien grande, a eso me refiero. Como que es más... Por ejemplo, para mi duro. doctorado lo que hice fue tratar de, en base a, estoy ejecutando una aplicación que se va a ejecutar mucho tiempo, entonces no quiero, por ejemplo, cuando pillo un error, cancelar la ejecución, sino que ver cómo puedo deshacer pasos, porque hay ciertas operaciones que se pueden revertir dentro de la computación. Por ejemplo, si sumé 5, puedo restar 5 para devolverme a un estado anterior, y ver en base a lo que quiero alcanzar, el estado final es buenos, ver cómo puedo, por ejemplo, usar inteligencia artificial para determinar nuevos caminos de ejecución que me alejen de este error que encontré en esta rama. Sí. Entonces, ahí propuse toda una teoría de cómo poder hacer revertir y cómo poder encontrar un nuevo camino dentro de la ejecución. Entonces, y bueno, implementé algunas cositas chicas para demostrar que como concepto esto tenía sentido y se podía hacer. Profe, aquí preguntan, ¿hay algún profe que investigue en relación a la criptografía? Sí. Evia, sí, ¿cierto? Alejandro Evia. Sí, Evia. Sí, tiene un ramo, Introducción a la Criptografía Moderna, creo, y buen ramo. También... O sea, y hoy en día, o sea, hay que saber algo de criptografía. Sí o sí. Sí. Igual lo vemos en teoría de la computación, creo que tenemos también como un poco de eso, como que nos enseñan lo básico para entender de qué están hablando. No sé, ¿cómo puedo investigar el IMFD? ¿A qué te refieres? IMFD, con ¿será el Instituto Milenio de Fundamento de Datos? Ah, sí, ya, eso. Ya, es un instituto donde en realidad en este minuto está alojado mitad en la Católica, mitad en la Chile, y ahí la gente que está en el IMFD en este minuto más fuerte, yo diría, son, por ejemplo, Jorge Pérez, Claudio Gutiérrez, para dar nombres completos, porque si no... pero, por ejemplo, Benjamín Busto también está en el instituto, la Bárbara Poblete también... ¿quién más? El Felipe Bravo, que está haciendo harto de análisis de texto natural,
por ejemplo, cómo extraer información de texto natural, que eso es súper complicado por el tema de la gramática, que las palabras tienen diferentes significados, y cómo puedo trasladar lo que yo aprendí en un idioma a otro idioma, todo eso lo ve Felipe. ¿Quién más está? Está también, creo que está Eric y el Federico, que ven temas del lenguaje de programación, están también en el instituto, y creo que Gonzalo también con el tema de la bioinformática. ¿Pero tendría que contactarlo directamente? Sí. Yo creo que más que contactarlos, vean primero la página del instituto. Eso. Tienen una página y ahí salen todos los investigadores, porque en realidad es mucho más grande el instituto. Yo solamente nombré a la gente que conozco por este lado, pero por ejemplo también está el Denis Para, el Marcelo Arenas, el Pablo Barceló, o sea, gente que está trabajando en áreas bien distintas. Entonces sé que tienen como 4 o 5 ejes dentro del instituto, y hay algunos que están más enfocados en temas de sociedad, y hay otros que están más enfocados, por ejemplo, en temas de, por ejemplo, datos de sociedad. Por ejemplo, Jorge hicieron varias herramientas para procesar los datos cuando estaban haciendo el proceso de la Constitución, pero con Bachelet. Y por el otro lado también hay cosas muy de fundamentos de, por ejemplo, base de datos, que hay Marcelo y Pablo ven ese tipo de cosas. Así que partan mirando la página, si hay un tema que les interesen. Antes de contactar a los profesores, busquen sus papers. Busquen, vean qué cosas están escribiendo, de qué temas les interesan, y traten de leerlos, ¿ya? Porque para un profesor que simplemente uno le llega un correo, oye, soy fulanito, me interesa tal cosa, ¿podemos hablar? En realidad, si alguien le escribe y le dice, oye, en realidad me leí este paper y tengo estas preguntas, por más, no malas preguntas que sean, pero aunque sean preguntas muy naif, muy inocentes, muy ingenuas, esa es la palabra. Aunque sean preguntas muy ingenuas. ¿Ah? Propio de alguien que no sabe nada de computación, pero ¿sabes qué? Hay un interés, te leíste el paper, trataste de entenderlo. Entonces, en realidad, ya por lo menos el profesor sabe de que has tratado de leer esto y te puede dar muchos mejores punteros, porque partir por un paper es difícil, porque hay, como dice Catalina, hay un montón de conocimiento sobre lo que uno construye. Entonces ellos te pueden decir, oye, sabes que en realidad si realmente te interesa ese tema, revisa estos recursos primero y después conversemos. Sí. O sea, hay que ir creando una relación, no es simplemente, hola. Aquí preguntan, ¿qué clase de trabajos que no sean de investigación requieren harta matemática? ¿Hay algún problema entretenido que no haya resuelto en computación? Y aparte preguntan si hay un problema no resuelto en computación. Eso ya lo habíamos leído, ¿cierto? En las preguntas que mandaron. Ya, los que requieren harta matemática, por ejemplo, todo lo que, si les gusta lo de álgebra lineal, todo lo de gráfica es rotación, trasladación y cosas con respecto a matrices. O sea, cálculo de normales, cualquier cosa de hecho computación que requiera cálculo numérico, requiere un montón de matemáticas. Por ejemplo, hay gente que trata de usar, por ejemplo, series de Fourier, que uno diría, ¿para qué me sirven series de Fourier fuera de otros cursos de matemática? Por ejemplo, hay cálculos que si uno los trata de hacer en ciertos espacios numéricos, son altamente complejos, pero si los trasladamos a una serie de Fourier, salen más fáciles porque, por ejemplo, en vez de hacer multiplicaciones, estoy haciendo sumas. Sí. Entonces, por ejemplo, análisis en el tiempo de datos, por ejemplo, como precios de acciones, se hace haciendo ese tipo de transformación y requiere harto cálculo numérico. ¿Ya? Todo lo que les dije de las mallas geométricas de Nancy, eso también, una cantidad de matemáticas por detrás increíble, ¿sí? ¿Qué más? O sea, todo lo que sea con uso de cálculo numérico, datos, por ejemplo, de modelamiento del clima, todo eso requiere uso de números y todo eso, porque a fin de cuentas uno modela el mundo, pero al modelar tienes que simplificar. Y simplificar muchas veces, por ejemplo, decidir que esto lo vas a modelar usando una función exponencial y entender qué significan las consecuencias de aplicar estos diferentes supuestos a tus modelos. ¿Algún problema que no haya resuelto en computación? Les dijimos todos. Hay muchos problemas no resueltos. Hay problemas que sabemos que no vamos a poder resolver usando la computación. ¿Ya? Sí. O sea, el más famoso de todo es el famoso del halting problem, H-A-L-T-I-N-G, de que básicamente no podemos escribir un programa de computador que prediga cuándo va a terminar otro programa de computador. Y si va en verdad a hacerlo o no. Sí. Mira, uno, por ejemplo, haciendo inspección visual puede decir, no, pero aquí claramente hay un loop infinito, ya el computador no puede hacer eso. No. Sí.
Así que Nunca lo va a notar. no, y por ejemplo, derivar inferencias también es sumamente Sí. complejo, Sí, ¿ya? O sí. sea, por ejemplo, yo puedo mirar un loop y ver que en realidad, mira, sabes que I va creciendo, así que I siempre va a ser positivo, entonces, por ejemplo, puedo decir que este algoritmo está ordenando, por ejemplo, los elementos desde el I hasta el N de un arreglo. Y hacer eso en forma computacional es sumamente difícil. Entonces, hay muchos problemas y no solamente de computación, sino que, por ejemplo, lo que le decía, por ejemplo, la interpretación de Sí, es lenguaje NLP. natural es súper complicado. Hay muchas cosas que uno dice, bueno, si el computador sabe exactamente qué significa esto y hay reglas para transformar las cosas, pero el mundo real no es así. Entonces hay que hacer supuestos, hay que hacer simplificaciones. Y uno en Y verdad todo, como que estima una respuesta. Por sí. ejemplo, en el español que hartas cosas significan dos. Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero que nosotros no decimos realmente lo que estamos tratando de decir. En la mayoría de Cosas los ambiguas, problemas, sí, sí, hay harta ambigüedad, entonces la mayoría de los problemas que resolvemos, incluso, o sea, y la mayoría de las cosas como la inteligencia artificial, en verdad son solo estimemos y esperemos que sea verdad. Y después probamos porque probablemente es verdad y todo, pero la mayoría de los problemas no tienen una respuesta como conocida. Como esto es no, sí o por sí esto. ejemplo, no te puedo decir que un cierto programa no tiene errores. ¿No? Sí, Eso computacionalmente es imposible. O sea, porque simplemente un programa puede tener no solamente infinitas diferentes entradas, sino que puede tener infinitos caminos, a veces depende de cómo está construido el programa. Así que garantizar que un programa no tiene errores, de nuevo, es algo que no podemos hacer y vamos buscando aproximaciones. sí. Vamos viendo, por ejemplo, hay ciertas propiedades que yo quisiera que el programa tenga. Bueno, ¿cómo puedo asegurarme que el programa tiene esas propiedades y no que en general tenga un buen comportamiento? Pero no se puede demostrar matemáticamente que el algoritmo es correcto, o sea, la correctitud del algoritmo. En casos limitados, sí, pero hay que empezar a limitar. Hay que, por ejemplo, Sí, o hay sea, que poner como olvídense, condiciones. el momento que, por ejemplo, ustedes pueden, por ejemplo, decir que X vale un cierto valor y después más adelante el programa, bueno, entonces Y vale lo que vale X, eso ya introduce una complejidad en el análisis matemático de un programa. O sea, hay toda una rama, por ejemplo, lo que se llama métodos formales, que es donde hice el doctorado, y lo que, por ejemplo, tratamos de hacer es en forma muy matemática, es decir, cuáles son las precondiciones que tienen que cumplirse para que este algoritmo se ejecute correctamente, y podemos también formalizar también bien formalmente cuáles son las postcondiciones, o sea, qué es cierto una vez que ejecute el programa, y en pasar, por ejemplo, ir demostrando en base a los pasos del algoritmo que de la precondición puede llegar a la postcondición, es sumamente complicado. Hoy en día hay avances al respecto. Hay, por ejemplo, asistentes de demostración, theorem provers, que nos permiten tratar de hacer esto en forma un poco más automatizada. Pero como les decía, para un computador es sumamente difícil hacer una inferencia, por ejemplo, con respecto a un ciclo, y tengo que darle hints al theorem prover para poder demostrar algo tan simple como un algoritmo de ordenamiento. Así que demostrar que, por ejemplo, un programa no tiene vulnerabilidades, que, por ejemplo, no puede llevar a la pérdida de vida humana, es casi imposible. Hacemos nuestro mejor intento. Sí, usualmente es como tratar de entregar lo mejor que puedes, aunque no lo puedas asegurar completamente. Sí. Ya, y la última pregunta que creo que nos queda es que harta gente preguntó sobre los minors, y aquí en específico preguntaron respecto, no, y aparte alguien preguntó respecto al magíster de Data Science, si no es computing, puede hacerlo igual, y Ya. si no, puedes hacer un minor como o algo así, dijeron. Ya. El Magíster en Data Science es un programa que recién se abrió y la idea es que sea interdisciplinario, así que en realidad hay cursos que van a ser de computación, hay cursos que son de eléctrica, hay cursos que son de industria y de matemática, que yo creo que son los 4 departamentos que principalmente están metidos en ese Magíster en este minuto. Y así que en realidad no es que tengas que hacer el DCC, ¿ya? Pero ahí sí hay algunos cursos que hay que tomar del DCC, por ejemplo, como base de datos y algunas otras cosas. No me sé la mayoría así de memoria, pero la idea es que te den las diferentes herramientas para resolver problemas que necesitan Data Science, ¿ya? Con respecto a, el otro era los minors dentro de computación, la malla nueva tiene esta idea de que hay como 4, no son minors formales, pero
la idea es que, por ejemplo, tú te puedes ir por una rama, por ejemplo, de ingeniería de datos, una rama de desarrollo de software, ingeniería de software, una rama de lo que es la parte más de sistemas que se llama, que es la parte de redes, de topología de los computadores, arquitectura, ese tipo de cosas. Y por último, está la rama de fundamentos, que es como todo esto del lenguaje de programación, teoría de la computación, etcétera. ¿Sí? Así que esas son como las 4 como minors que vemos dentro del departamento con la malla nueva. Sí. Aquí sobre eso dicen, me han dicho que no sirven mucho, ¿es verdad? O sea, sirven porque son los ramos que tú vas a tomar y el conocimiento sí. que vas a adquirir, pero no es como que después digas, igual lo puedes poner en tu currículum, yo creo, pero no es como que el O sea, pero creo que diga, no ¿sí? sale en el certificado, No. eso es lo que creo que no sale. No, entonces no es como 100% formal, pero es una idea para que cuando tú tomes tu ramo, estés como orientado a qué quieres hacer y sigas como una línea. Sí. Ya, bueno, eso chiquillos, muchas gracias por todas sus preguntas, nos preguntaron muchas cosas y hasta aquí llegamos. ¿Algo que quiera decir, profe, como para cerrar? Ahí están comentando, muchas gracias. No, y eso que les decíamos, independiente de la carrera que elijan, piensen bien qué quieren hacer a futuro. Sí. O sea, qué tipo de problemas quieren resolver, porque a fin de cuentas eso es lo que tienen que aprovechar su tiempo en la escuela. ¿Qué herramientas me pueden entregar la escuela que me sirvan para resolver los problemas que quiero resolver? ¿Ya? Sí. Así que eso. Y ánimo chiquillos, que ya vamos en la mitad del semestre, pero aprovechen de descansar la semana de ¿Estás vacaciones. generosa con tu mitad de semestre? ¿No? No, pues sí, son 14 semanas y recién estamos terminando la sexta. Ya, pues, y vamos a llegar a las 7. Sí. Ya, pues. Oh, ya, chiquillos. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias por venir a la charla. Y igual, si quieren, asistan a las otras. Y la estamos haciendo desde difusión. Que les vaya bien. Voy a cerrar. Tengo que parar la grabación.